Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradecemos su participación en este evento. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, desarrollan su programa de difusión de la cultura jurídica 2022. En el marco señalado, en esta modalidad en línea, se desarrollará la conferencia titulada Violencia intrafamiliar en tiempo de pandemia por COVID-19. Para disertar el tema, tenemos el honor de contar con la participación de la magistrada doctora en Derecho Blanca Colmenares Sánchez, integrante de la primera sala colegiada familiar de Texcoco, Estado de México. Acto continuo, daré lectura al resumen curricular de la expositora para enseguida cederle el uso de la palabra. La doctora Blanca Colmenares Sánchez realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. Cuenta con la maestría en Derecho con grado en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Cuenta con el grado de doctora en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Ha participado en diversos diplomados, entre los que destacan Diplomado en Derecho Internacional Privado, Diplomado en Línea de Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia de Género, ambos realizados en la Escuela Judicial del Estado de México. Diplomado en Línea de Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diplomado en Línea Impartición de Justicia con Perspectiva de Género. Diplomado en Línea Juicio de Amparo, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La doctora Colmenares ha participado en numerosos cursos y talleres, entre los que destacan distinción como candidata a investigadora nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su gran capacidad para realizar investigación científica. Curso de preparación para magistrado en materia civil, organizado por la Escuela Judicial del Estado de México. Curso Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres y el de Género, Masculinidades y Lenguaje Incluyente, ambos organizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Participante en el curso de investigación con perspectiva de género sobre la tortura sexual contra las mujeres, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Curso Acceso a la Legitimidad en los Espacios Judiciales, organizado por el Centro de Oportunidades de Investigación de la Universidad de Opal. Dentro del Poder Judicial, ha sido juez de primera instancia en materia familiar, actualmente magistrada adscrita a la primera sala colegiada familiar de Texcoco, Estado de México. En su experiencia doctrinaria, se ha desempeñado como docente en nivel maestría. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha insertado una mesa de debate con el tema Derechos de los Migrantes, organizada por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro de la Escuela Judicial del Estado de México, ha participado como ponente en diversas conferencias con diferentes temas, entre los que se destacan la restitución internacional de menores, diálogos jurídicos, violencia de género en el ámbito intrafamiliar, entre otros. También ha participado como docente en diversos cursos de formación para las diversas categorías que conforman la carrera judicial y el posgrado, impartiendo diferentes materias a nivel maestría en la Escuela Judicial del Estado de México. Dentro de su experiencia en foros de investigación en la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado en el 2019, registró en la convocatoria realizada en la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado en colaboración con la Escuela Judicial del Estado de México como ponente en el 42 Seminario de Derecho Internacional Privado y Comparado hacia el Derecho Internacional. En la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 2019, en el marco del convenio de colaboración en la materia de cooperación internacional, que participó como ponente con la presentación del libro La restitución internacional de los menores como crisis familiar y su tratamiento en México. En trabajos dirigidos, Colegio de Estudios Jurídicos de México, en enero de este año, revisión de tesis en estudios a nivel doctorado, cuyo trabajo sustentado fue propuesta de creación de un Código Nacional de Procedimientos Constitucionales para México. Dentro de sus publicaciones, Colmenares, 2018, La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México,
México Editorial Flores, cuya presentación se realizó en el marco de la Feria del Libro el 19 de junio de 2018 en la Escuela Judicial del Estado de México, Campus Toluca. Colmenares B, 18 de mayo de 2020, participación en el panel virtual La familia en tiempos de contingencia por COVID, desarrollado por el Poder Judicial del Estado de México. También Colmenares B, 2020, la restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México, segunda edición, corregida y ampliada. Bien, magistrada doctora Blanca Colmenares Sánchez, queda usted en uso de la palabra. Muy buenas tardes. Agradezco infinitamente, en primer término, la posibilidad de comunicarnos en estas bases tecnológicas que ahora nos permiten estar con todos y cada uno de ustedes de una manera más cercana en la justicia, en lo que hacemos a nivel de los poderes judiciales y compartir estas experiencias que seguramente serán de gran interés. Agradezco en primer término al magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, por estas líneas siempre en busca de encontrarnos con esta humanidad en las personas, con este acercamiento a la sociedad, a los estudiosos del derecho, a los profesionistas. De la misma forma, también agradezco al doctor Jaime López Reyes en su calidad de director general de la Escuela Judicial del Estado de México, por permitirnos estos espacios en los cuales tenemos estas comunicaciones y estas vinculaciones. También agradezco a la maestra Liliana Aguirre Gómez, directora de Comunicación, Extensión y Vinculación de la Escuela Judicial del Estado de México. Y desde luego también a la maestra Norma Angélica Fernández García, como jefa de departamento de la Unidad Académica de Tlalnepantla, por siempre su entusiasmo en todas estas comunicaciones que tenemos. Bien, luego entonces vamos a compartir unas diapositivas para hacer más fluida la información que el día de hoy nos ocupa. Gracias. Bien, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con esta violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia por COVID. Es muy importante que nosotros consideremos la situación de que este tipo de temas no son novedosos en cuanto a cómo debe abordarse las situaciones de pandemia. Esto ha sido o ha ocurrido en otras épocas, este tipo de problemáticas. Sin embargo, va muy relacionado el tema con todo aquello de derechos humanos y todo aquello de derecho internacional. Es una nueva forma ahora de visualizar con otras tecnologías, con otros parámetros, con otras normatividades, una problemática. Y vamos a iniciar precisamente tocando una línea paralela en relación a los derechos humanos para poder después abordar cómo se agudizan las problemáticas ya ahora con temas sobre violencia familiar o intrafamiliar y sobre las situaciones de una pandemia. Bien, nosotros podemos observar que este tema de los derechos humanos pues ya en 1789, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en esta declaración francesa, ya se observaba esta situación de poder hablar de los derechos humanos, de las garantías, de la separación de los poderes, de la importancia de los valores y los principios establecidos en una constitución. Así, el artículo 16 de esta declaración nos dice que una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Aquí ya estamos observando que hablamos de garantía, o sea,
de cómo, qué procesos, qué procedimientos tenemos para resguardar esos derechos y cómo es importante desde tiempos esta separación de los poderes para dar este equilibrio de pesos y contrapesos. La definición de derechos humanos, son estos mínimos necesarios para vivir en sociedad, pero también podemos entender como esas condiciones de los diferentes intereses en la necesidad de compartir en igualdad de condiciones en una situación dada. Podríamos definirlo también como esa exigencia de libertad, dignidad, igualdad que deben realizar en reconocimiento los ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internacionales y que son reconocidos en cada momento histórico. También tenemos como dato general la circunstancia de la división un tanto teórica que se ha pincelado en relación a la generación de los derechos humanos. Como aquellos de primera generación, pues civiles y políticos, como de segunda generación, económicos, sociales y culturales. Esta denominación de derechos económicos, sociales y culturales va a venir mucho al tema que hoy o estamos tratando, porque precisamente es estas dinámicas de derecho público que tienen que entrar en acción para la protección reforzada de los grupos vulnerables y de las personas en general ante situaciones de estrés máximo, como pudiera ser la presencia de violencia y en tiempos aún así de pandemia, lo cual complica aún más las situaciones. Entonces, estos derechos son muy importantes que tanto los de primera generación civiles y en la segunda generación los económicos, sociales y culturales tengan una participación todos los actores políticos, todos los actores familia, sociedad, para enfrentar una situación de alta gravedad como la que ha acontecido de manera mundial. En los derechos fundamentales que van muy en relación a estos derechos humanos, pues tenemos también estos valores ya reconocidos como valores, principios, sistemas. Todos estos temas van a ser ahora tratados de una manera particular bajo situaciones agudas de tensión humana. Y no debemos olvidar que dentro de todo este contexto tenemos una globalización, precisamente en esa globalización que intensifica estas relaciones sociales y que tenemos aquí una definición que nos da Santos Boaventura. Esta globalización es la que también tiene estas líneas de intersección y de conexión para las cosas buenas y también para las cosas que intensifican las problemáticas de los seres humanos, como la unión de personas de diferente nacionalidad y que deciden por circunstancias de trabajo, de vida, ir a un lugar distinto para realizar una vida en común o para realizar su desarrollo de trabajo o su modelo personal de vida. Esta globalización viene a intensificar esas relaciones y precisamente en tiempos de pandemia esta situación se ve todavía con algunas problemáticas añadidas, como todo esto que teníamos en cuanto a que las personas no podían salir de un país o que unas personas tenían ciertas restricciones o se exigían ciertas circunstancias de vacunación, en fin, toda esta intensificación mundial se ve tensa, se ve complicada, se ve de alguna forma tocada por una situación que es estos tipos de problemáticas como lo fue la pandemia. México obviamente pues no está lejano de este movimiento internacional, de este movimiento del orden jurídico y bueno, obviamente con ello tenemos esa problemática.
¿Con qué tenemos que trabajar en todos estos momentos de pandemia? Pues obviamente con una arquitectura jurídica que, si bien, como ya vemos, no es exclusiva de la actualidad, sí vino a reforzarse, por ejemplo, en el año 2011, con todos estos convenios que en materia de derechos humanos han cobrado gran relevancia, porque se ha colocado luego entonces a las personas en el sistema duro del sistema, de los sistemas jurídicos, en cuanto a su reconocimiento humano. Luego entonces es precisamente con todos estos elementos, con toda esta estructura, que nosotros tenemos que poder abordar una situación de crisis o una situación de pandemia. Es muy importante que conozcamos estos instrumentos con los que debemos de trabajar en forma jurídica para poder abordar las problemáticas. Porque, como hemos dicho, pasamos de una circunstancia de legalidad únicamente a una circunstancia que, además de legalidad, debe contemplar a los derechos humanos de las personas como el centro, el epicentro de las acciones, tanto públicas, privadas y sociales. Es muy importante considerar luego entonces que este conocimiento para aquellos estudiosos del derecho debe estar bien cimentado para poder ocupar estos instrumentos al momento de resolver una circunstancia con perspectiva de COVID. En este sentido, el parámetro de regularidad constitucional nos establece precisamente que no se trata de una jerarquía entre las normas de derechos humanos, sino la voluntad de encontrar dentro de este bloque aquella normatividad que beneficie más a las personas en cada caso concreto. Así, este principio pro persona, esta plataforma de interpretación, es la que nos permite observar para una norma jurídica si nos permite un derecho hacer una interpretación extensiva, y por lo contrario, si este precepto es restrictivo, se debe de dar una interpretación más restrictiva en cuanto al análisis de su derecho. Por lo tanto, el papel del juzgador hoy más que nunca en todas estas problemáticas que se van a presentar con la situación aguda de violencia y con la situación aguda de pandemia, es un trabajo increíblemente importante en la sociedad, porque el papel del juzgador va a entrar a resolver estas problemáticas sociales, familiares, haciendo un análisis de interpretación y ponderación de las normas en el caso concreto. Esto es darle vida a las normas, darle sentido. Por lo tanto, el juzgador ahora no es más la boca de la ley, sino es quien le da vivencia a las normas jurídicas, porque además estas normas jurídicas se han multiplicado en catálogos nacionales e internacionales para poder elegir dentro de todas estas normatividades e interpretaciones lo que más beneficia a las personas, a las familias, a la sociedad en un caso concreto. Sin olvidar también otra herramienta que también es de importancia relevante en estos temas, como es el control de convencionalidad, que es precisamente este mecanismo que establece que no solamente estamos obligados a observar una normatividad nacional, sino también todos aquellos convenios y tratados que se incorporan en el artículo primero constitucional con la finalidad de ampliar nuestro catálogo, nuestro parámetro de normatividad para aplicar a los casos concretos. Por lo tanto, es importante considerar que tenemos convenciones en relación a los niños, convención en relación a las mujeres, de índole universal y de índole interamericano, protección para aquellas personas con discapacidad, personas de una edad. En fin, tenemos diferentes instrumentos que son necesarios tener en el radar para poderlos visualizar y poder aplicarlos en un caso concreto. Así, el juzgador, al momento de tener un caso
tiene que observar si esta interpretación la puede hacer en sentido amplio al momento de hacer este tamiz entre las normas nacionales e internacionales, si puede hacer esta armonía. O, en todo caso, hacer una interpretación en sentido estricto, esto es, cuál es la interpretación de estas normas, tanto de índole nacional o internacional, que mejor resuelvan el caso concreto, y únicamente en caso de que estas normatividades no sean compatibles, entonces debe de observar aquella que mejor proteja a las personas. Por lo tanto, inclusive puede desaplicar una norma de carácter nacional. Estas pautas no las tiene los criterios federales que estamos compartiendo en este momento, para que ustedes puedan observarlo en un momento dado y tomar las notas que consideren pertinentes para la mejor aplicación de la constitucionalidad y de la convencionalidad. Por eso, el valor central, hoy más que nunca, de los derechos y de las normas es la dignidad humana. Ahora bien, propiamente ya en este tema que tenemos sobre esta violencia y agregada a una situación de pandemia, hace que exista una línea paralela que puede erosionar y erosiona de alguna forma esta dignidad de las personas cuando de por sí el problema de salud es agregado a una problemática que ya existía sobre violencia. Entonces, si bien es cierto, esta violencia no es nueva, que pudiera darse en un ámbito de familia, donde antes se podía considerar que todo era amor, armonía, y de alguna manera había un poco de limitación en cuanto al estudio público, al estudio estatal de las problemáticas de familia, por aquella circunstancia de que debía prevalecer estas decisiones internas que no debían ser conocidas del todo. Pero a la evolución del derecho de familia, el Estado empieza a tomar más intervención en las relaciones de familia al observar situaciones en las cuales existía lucha de poderes, existía alguna situación de que el plan de vida ya no era congruente de una pareja con la otra, la situación de los infantes que ante el conflicto se veían mermados en sus derechos, y bueno, viene una revolución del derecho de familia, y en este sentido, estos son los enfoques que debemos de tener para poder ahora abordar un tema más sobre lo que ya existía. Esto es, tenemos derechos humanos, tenemos convencionalidad, constitucionalidad, tenemos la dignidad de las personas sobre los ejes de los sistemas jurídicos, y tenemos que ya el Estado puede analizar circunstancias dentro de las familias donde pueda existir situaciones que pongan en riesgo a las personas que los conforman, o a los niños, a los grupos más vulnerables. Entonces, a esta situación se agrega la situación de pandemia, que, ¿qué es lo que sucede? Pues que se incrementa, se escala la violencia que se sufre principalmente a nivel de las mujeres, de los niños, de las niñas, porque debemos tomar en consideración que las familias tenían una vida, una forma de desarrollarse, iban a la escuela, o íbamos a la escuela, íbamos a los trabajos, íbamos a realizar nuestras vidas personales de nuestro desarrollo, y de repente cambia toda la dinámica. Tenemos circunstancias de confinamiento y de aislamiento social. Entonces, esto conlleva una situación que modifica toda esta dinámica familiar, y que precisamente
hace que esta unión más prolongada de las personas en confinamiento y aislamiento con sus propias problemáticas pueda evidenciarse en una escala en la violencia. Así, nosotros sabemos, como hecho notorio, que el mundo presentó o se desarrolló o nos encontramos de repente en un escenario de pandemia. En México sabemos perfectamente que esto empezó en febrero del 2020. Y como estas implementaciones públicas de salud, que se privilegia estos derechos de salud, pues precisamente estaban estas jornadas de sana distancia y de quedarnos en casa. Así, esto plantea retos de importante atención, toda vez que, como hemos comentado, se reconfiguró esa organización de las personas y de las familias. Esto, de acuerdo a los datos de las propias entidades públicas, lo podemos palpar no solamente con palabras, sino con un análisis estadístico, en donde en abril de 2020 hubo un total de 337 mujeres asesinadas, según el análisis de esta entidad, de este secretariado ejecutivo, y ello proporcionó o significó un promedio de 11.2 mujeres asesinadas por día, que es la cifra mensual más alta registrada en lo que iba de ese año. Asimismo, podemos observar que esta escala aumentó precisamente con esas llamadas que se hacían al 911, en donde en abril se registraron un total, abril del 2020, de 103,117 llamadas relacionadas con esta violencia sexual, familiar y contra las mujeres, y lo que significó un promedio de 143 llamadas por hora. Entonces, estos datos estadísticos nos confieren que efectivamente el confinamiento y el aislamiento social vinieron a agudizar esas problemáticas que ya experimentaban las personas, porque además existía una falta de ingreso en las familias, de contacto, de espacio personal. Probablemente nosotros estábamos acostumbrados a llegar y cenar con toda la familia y de repente, bueno, el espacio del comedor es utilizado para llevar a cabo el trabajo del papá, de la mamá, la recámara está siendo utilizada por los niños, a veces no se tienen todos los dispositivos para poder hacer las conexiones necesarias. Esto convulsiona definitivamente las células sociales y este núcleo que es la base de la sociedad, que como sabemos en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, se considera a la familia como el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños. Por lo tanto, este núcleo es quien más sufre esta tensión. Porque pues además de converger en todas estas actividades ahora en confinamiento y en aislamiento social, cada uno de los integrantes de la familia tiene su proyecto personal de vida y tiene que seguirse desarrollando. Si bien es cierto, tenemos que considerar que en la actualidad el problema de pandemia ha bajado en su fase aguda en cuanto a situaciones que probablemente ya no llevan a que siempre tengamos que estar en confinamiento. Lo cierto es que no podemos bajar la guardia porque precisamente estamos, si no en una fase pospandémica, muy cerca y las consecuencias se van a seguir sintiendo. Las relaciones familiares se deben de buscar esa restauración porque seguramente quedan lastimadas. Tan es así que también los índices de divorcio, de petición de medidas de protección, de situaciones de evitar convivencias, de cambio de guardia y custodia, se han incrementado en cuanto a la necesidad de su estudio en sedes jurídicas. Y
precisamente todas estas situaciones son las que impactan o impactaron en su momento de pandemia y ahora en tiempo de casi pospandemia, aunque todavía no podemos llamar que estamos ya fuera de esa situación, ¿no? Entonces, es importante reconsiderar que en todas estas situaciones, el marco nacional e internacional de protección de las mujeres debe tener más que nunca un conocimiento por todos aquellos estudiosos del derecho y de las personas en general para poder tener esas herramientas con que proteger a los grupos vulnerables. Es muy importante no normalizar situaciones contrarias a la dignidad de las personas. Y bien, estos factores que ya de por sí vienen a colapsar situaciones que ya se encontraban vigentes como circunstancias de costumbres, de economía, de subordinación, se potencializa esa posibilidad de generar la violencia en los grupos más vulnerables de las familias, como son en todo caso las niñas, las mujeres, los adultos mayores. Y pues esto trae más tensión en las parejas, en las personas, ante toda esta incertidumbre de las situaciones de salud, pero también de la invasión de los espacios. Por lo tanto, estas situaciones se agravan. Y inclusive nos dice Fernández que la región más violenta del mundo y con altos niveles de feminicidio se ha considerado como la pandemia sombra. Lo más importante es, en primer término, ya que conocemos la problemática social y ya que conocemos los instrumentos con los que podemos introducir una solución jurídica, tenemos entonces que reconocer que el problema existe y visibilizar esta pandemia sombra que va a paralelo de la situación de salud que ha acontecido. Bien, y por ello es que ONU Mujeres ha establecido que estas emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias ponen en mayor riesgo a estas mujeres, a estas niñas, y esta crisis de la COVID-19 no fue la excepción. Y deben ser garantizados todos estos derechos haciendo un estudio reforzado de las situaciones y de la intervención importante y eficaz de todos los órdenes, tanto de gobierno como de la sociedad, como de la familia. Tenemos que la violencia se ha definido por la Organización Mundial de la Salud como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico o trastornos del desarrollo o privaciones. Por lo tanto, como hemos comentado, estas situaciones no pueden normalizarse ni se pueden pretender aceptar como costumbres y estas personas receptoras encuentran más exposición a estos episodios de violencia. Y por ello, esta situación hace que haya mayor interseccionalidad de la vulnerabilidad de las personas, en este caso de las mujeres, porque además de que ya había una situación de subordinación probablemente, de situaciones económicas, de otras causas, se agrega ahora la situación de pandemia. Ahora, es importante también considerar esos roles asignados por género, porque esto ha aumentado la tarea doméstica de las mujeres. ¿Por qué? Porque por rol, por género, se ha buscado, se ha normalizado que son las mujeres quienes mayormente en los hogares deben cuidar ahora a los enfermos de COVID. Y
inclusive exponiendo su propia vida, en estos repartos no equitativos probablemente en los hogares de los cuidados que deben de darse a los enfermos, se cargan aún más hacia las mujeres y por ello ellas han tenido que llevar a cabo estos tratamientos inclusive en el hogar, lo que ya lleva mayor situación de estrés y una doble o triple jornada en estos aspectos del hogar para las mujeres y por ello es de que estas situaciones deben ser observadas. Otro punto también muy importante es que deben estar muy activos en los países todo este tema de los albergues, de los servicios de ayuda esenciales y si existe por este tipo de pandemia la situación en la cual se cierran servicios esenciales, como lo pudieran ser guarderías, como lo pudieran ser refugios, ello agudiza la problemática de las víctimas al contar con menos elementos para poder superar estas problemáticas. Inclusive estas necesidades pueden ser consideradas no prioritarias y en ese sentido dejar a las personas más vulnerables dentro de una situación en la que puedan probablemente estar sufriendo una situación de violencia. Por otra parte, también es muy importante considerar que en el sector salud también hay una mayor exposición del núcleo de mujeres, porque estas comprenden el 70% de la fuerza laboral del sector salud, incluidas lo que son enfermeras, farmacéuticas, trabajadoras de la salud. Entonces, ellas estuvieron en esa primera línea o todavía en algunos lugares están y ello representa una mayor carga para sus actividades. Ahora, ¿cuáles son esas repercusiones visibles que nos hace visualizar la ONU Mujeres? Nos dice, bueno, pues hay mayores niveles de estrés, de inseguridad, problemas económicos, disminución de ingresos, de empleo, y ello aumenta significativamente la problemática de las mujeres en las pandemias. También hubo aumento en estas violencias a través de Internet por esta utilización de los medios en los que a veces pues no se tiene todos los candados para poder proteger a quienes utilizan estos medios tecnológicos y ello ha hecho también que esta participación indirecta de las personas que agreden a niños y a grupos vulnerables inclusive en el hogar, a través de los medios tecnológicos. Bien, por ello es que esta múltiple situación que se agrega a situaciones específicas de algunas personas, por ejemplo, con discapacidad, en su calidad de migrantes, de refugiados, de desplazados, de indígenas, coloca una situación más aguda en las problemáticas frontales. Por otro lado, sabemos que en muchos lugares se paralizó el acceso a la justicia y esto redujo la posibilidad de situaciones para situaciones de prever medidas de protección, medidas de alimentos y esta falta de refugios fue también importante considerar para potencializar la problemática. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Ya vimos que tenemos instrumentos, ya vimos cuál es la problemática, ya vimos en dónde agudizó. Ahora, ¿qué es la solución o cómo se puede intentar abordar una situación tan compleja? Bueno, ONU Mujeres ha recomendado algunas situaciones y en este sentido ha considerado que es importante que el Estado participe a niveles de todos los poderes para aumentar precisamente esa protección en los puntos más vulnerables, como sería ver estas situaciones de órdenes de protección, habilitar estos canales virtuales para poder interponer los recursos ante el sistema de justicia y
clasificar todas estas problemáticas, mantener estos refugios activos, las ayudas de línea para las víctimas, permitir el número de emergencias, envío de mensajes de texto, en fin, poder hacer que también los medios de comunicación visibilicen el aumento de esta potencialidad en el riesgo de violencia y los factores que se dan en pandemia. En materia de derecho comparado, España y Portugal, por ejemplo, establecieron la prestación de servicios de protección, asistencias de víctima de violencia de género como una actividad esencial para operar en fase de confinamiento. En Nueva York y en los Estados Unidos, los refugios han sido catalogados como servicios esenciales. En Italia hay alojamientos alternativos de refugios y, por ejemplo, Francia pagó noches de hotel para las mujeres que necesitaban escapar de una pareja violenta. En Portugal se abrieron muchos más refugios y situaciones para atender situaciones de emergencia. También en Francia, por ejemplo, se utilizó pues ya los sectores establecidos como farmacias, en donde las personas podían ir a dar una palabra clave y poder tener la ayuda inmediata, como es máscara 19 como una palabra clave. Y en Argentina también se permitía este tipo de técnicas en las farmacias con la palabra máscara quirúrgica roja. En Bolivia, la posibilidad de poder pedir ayuda por WhatsApp era 24 horas los 7 días de la semana, lo que permitía una localización inmediata de la víctima. En Portugal, las redes sociales, la televisión, y se hicieron diferentes campañas de prensa en apoyo a las personas que lo requerían. México, por su parte, también ha realizado diferentes acciones públicas, sociales y familiares con la finalidad de atenuar o de abordar de forma más correcta las problemáticas de salud y de pandemia. En ese sentido, también se tenía enlaces virtuales en sitios oficiales de gobierno, como es la guía de lectura fácil Yo También, que contenía o contiene recomendaciones prácticas y accesibles para poder abordar estas situaciones, redes de apoyo. Y existen diferentes páginas en cada uno de las entidades para poder acceder a una protección. ¿Qué es prioritario? Atender las órdenes de protección para aquellas personas, especialmente las mujeres, víctimas de violencia. Sobre el particular, inclusive o no mujeres, ha recomendado establecer guardias presenciales en los poderes judiciales para poder atender estas medidas precautorias cautelares que son inmediatas, que debe darse prioridad. Y bueno, se requiere esa mayor publicidad en el uso de estas medidas y los canales por los que en cada estado pueda entrar este apoyo. Por otro lado, también es importante considerar que en muchos casos que ya se tenían o se empezaron a dar en las familias, los esposos o las parejas ya no vivían juntas. Por lo tanto, llevaban todo este tema de guarda y custodia y de convivencia en días. Esto agudizó la problemática porque de repente, al llegar la época de pandemia, se tuvo que ponderar entre el derecho de salud y el derecho de los padres a seguir conviviendo con sus hijos. Entonces, si bien es cierto, en algún momento pudo ser limitada esta convivencia presencial, lo cierto es que se buscaron medidas alternativas, como es la función de las medidas tecnológicas para poder seguir privilegiando estos derechos.
Hay criterios federales como, y lo que se aplicó también en el Estado de México, esta situación de el contacto a través de la tecnología, que van en ese mismo sentido. Y en la actualidad ya tenemos otros criterios mucho más recientes sobre este régimen de visitas y convivencias, que son herramientas de interpretación jurídica muy importante, tanto para los conocedores del derecho, para quienes lo aplican, para quienes lo solicitan y quienes lo requieren, que establece que estos sistemas deben de ser analizados por el juzgador. Y si bien es cierto, en todo caso debe privilegiarse la línea de salud de las personas, también es cierto que se puede inclusive dar otro tipo de tratamiento de acuerdo a las pruebas que se tengan para poder decretar en un momento dado lo más benéfico para el interés superior del niño. Esto es, no necesariamente que fuera por vía tecnológica, sino tal vez mixta, presencial y a la vez a distancia. Creo que va un poquito ya más a esa tendencia que se pudiera hacer para también tener privilegiado el derecho de los niños en cuanto a ese contacto directo con sus padres. Pero el juez debe valorar en cada momento concreto la situación para no exponer a los infantes a una situación de salud que pudiera comprometer inclusive su vida o su integridad. Esas son las tesis que comentamos. Como veníamos comentando también en el Poder Judicial del Estado de México, independientemente de que existió esta suspensión en los órganos jurisdiccionales, esto no aplicó en materia de familia. En materia de familia siempre existió esta visualización de la necesidad de abordar circunstancias en relación a pensión alimenticia, violencia familiar, depósito de menores a través de las guardias. Y estos convivencias también no se impidieron entre los infantes y los padres no custodios, porque se desarrollaban a través de manera electrónica con la coordinación de los centros de convivencia familiar. De la misma manera, se buscó la situación de incrementar el uso de las firmas electrónicas a través del tribunal electrónico. Por ello, la propuesta es que debe de visibilizarse estas situaciones y abordarse de una manera conjunta para poder encontrar una solución en progresividad de los derechos humanos y con esta perspectiva de género e interculturalidad para tener estos datos con mayor frecuencia en una búsqueda de normalizar o de abordar las problemáticas. Por ello, los poderes en México y en todos los estados deben buscar estas rutas de tratamiento eficaz para aplicar estas líneas específicas de problemática, pudiendo observar en cada caso concreto cuál es el punto a considerar. Si es la salud, si es la convivencia, si son medidas de protección, si son alimentos, si es albergue, si es separar a las personas, en fin, toda esta situación que los hechos nos van a platicar en los planteamientos que nos hacen los interesados en un caso concreto. Por ello, tenemos que seguir privilegiando en otras áreas también todo aquello de este acceso de las personas a la posibilidad de resolver una situación a través ya sea de una demanda en línea, de guardias que atiendan estas problemáticas de las medidas inmediatas. Y bueno, todo esto debe ser inmediato, debe atenderse con una prioridad. Los criterios federales van también en ese sentido y
Por ejemplo, también es muy importante considerar en los demás estados, en México, en el Estado de México, tenemos un juzgado en línea que fue especializado en violencia familiar. Este entró en su funcionamiento en 2021 y ¿qué permite? Pues permite un acceso inmediato a estas medidas de protección que son las que hemos estado platicando, que deben atenderse de manera prioritaria en el tratamiento de las personas que sufren violencia en tiempo de pandemia. Así, este juzgado se encuentra ubicado en Toluca, atiende a todo el estado y brinda servicio las 24 horas del día. De la misma forma, atiende en menos de 4 horas la determinación de medidas de protección. Y es a través de la vía de internet cómo puede la persona allegar su solicitud al respecto. Así, entonces, lo primero que hemos comentado es que debemos diferenciar nuestro escenario y encontrar en cada caso concreto cuál es la situación más aguda e ir en las situaciones jurídicas tratando adecuadamente los órganos más dañados. Por ejemplo, si tenemos que nos plantean un caso de guarda y custodia y convivencia únicamente, pero nosotros dilucidamos que dentro de ese procedimiento se habla de situaciones de violencia, se tienen todas las herramientas jurídicas para que los juzgadores, los operadores jurídicos puedan intervenir de oficio en base a pues esta protección que establece el artículo 1 y 4 constitucional a las familias, de su protección inmediata, para efecto de no solamente en procedimientos propiamente de violencia, sino en cualquier otro procedimiento de otra índole, tomar estas medidas de protección y aplicarlas de manera inmediata. Se debe realizar un trabajo integrado, como hemos comentado, por la familia, por la sociedad y por el gobierno, que permita detectar estas particularidades de impacto en contra de los grupos de familia, en contra de las mujeres, de los niños y fortalecer este diseño para su abordaje. Esta respuesta estatal debe llevarnos cada vez más a ese acceso a la justicia, a esas medidas de protección que se requieren, a esa difusión de las necesidades, a esa instalación de los refugios, a esa instalación inmediata de las guarderías, de los registros, para poder llegar a lo que las personas tienen derecho, a una vida libre de violencia. Los refugios, por lo tanto, siguen siendo un elemento que debe ser robustecido por políticas públicas, por los juzgadores inclusive de la separación de las personas, en la búsqueda de la protección inmediata de las víctimas. Porque es cierto que el trabajo no se ha terminado. Y mientras exista un riesgo inminente para las mujeres, para los niños, para estos grupos vulnerables, el trabajo público y privado debe seguir con la finalidad de restaurar, inclusive en situaciones de gran agudeza, este respeto a la dignidad de las personas, a la dignidad humana. Bien, en este sentido, vamos brevemente a observar que estas situaciones, por ejemplo, en un hecho concreto de convivencia, no deben ser del todo separar a las personas, ¿no? Bueno, en este caso que nosotros tenemos ahorita visualizando en pantalla, se presentó en cuanto a la demanda de una mujer que requería o comentaba que consideraba que la convivencia no era lo más benéfico para sus hijos, tomando en consideración que el papá de ellos pues había ejercido
pues cierta violencia y pues no era como lo más propicio, ¿no? Entonces, él señalaba que precisamente pues lo que existía era que se obstaculizaba esa convivencia y por lo tanto lo que él pedía era ese régimen de convivencia. Y bueno, en ese sentido, primera instancia determinó que efectivamente las convivencias debían suspenderse y las personas debían acudir a terapia. Y dependiendo del avance de estas visitas, podría restablecerse pues la situación de convivencia. Ambas partes apelaron esta decisión de primera instancia. Por su parte, el Tribunal de Alzada, entonces, consideró que este régimen de visitas debía restablecerse, pero llevarse a cabo en un centro de convivencia y que, bueno, se continuara con estas terapias psicológicas y que, bueno, de ello iba a depender, en todo caso, esa modificación de la forma de convivencia. La madre se va, por lo tanto, a un juicio de amparo, continuaba con esta preocupación de la violencia que ella consideraba en el régimen de visitas y pues que no se estaba protegiendo la integridad. Y el tribunal colegiado hizo un estudio muy interesante de que si bien es cierto, pudiese verse algunos trazos de violencia, lo cierto es que podía llevarse a cabo esta de manera supervisada, como ya se había señalado, en el centro de convivencias. Por lo que se interpuso este recurso de revisión y llegó, bueno, pues a la sala, ¿no? A las salas de la corte. Y la problemática que entonces tenía la corte era ver si esta situación podía ser analizada desde la suspensión de la convivencia o esta podía darse, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se planteó la Corte es, el interés superior de la infancia autoriza restringir la convivencia entre un niño, niña o adolescente y su progenitor cuando existe la posibilidad de que se ejerza violencia en su contra. Al respecto, la Corte determinó que este derecho primordial de los menores de no ser separados de los padres es esencial. Y esta protección únicamente podía llevarse a cabo en situaciones de que se evidenciara una situación contraria al interés superior del niño para poder llevar a cabo esta separación. Por lo tanto, se analizó que este régimen de convivencias no era solamente en beneficio del padre, sino también de los infantes y solo debía restringirse o suspenderse, como se ha mencionado, cuando este interés superior del menor así lo enfatizara. Y entonces, esta restricción iba a obedecer al entorno de caso por caso para poder establecer si esto era lo más benéfico para los menores en ese caso. Y también entonces se consideró que esta medida de restringir la convivencia solo debía tomarse en casos que realmente ameritaban esa separación. Por lo tanto, independientemente que en este caso sí se evidenció ciertos actos de violencia, la gravedad de estos actos, consideró la Corte, no eran de tal extremo para suspender en forma total la convivencia, máximo cuando de las pruebas y de las manifestaciones de los propios menores, ellos referían querer continuar conviviendo con su progenitor. Por lo tanto, atendiendo al escenario, la Corte determinó que esta convivencia sí se podía dar, sí se podía tener este contacto y este contacto debía ser, en todo caso, vigilado para proteger pues la integridad de los niños.
Por lo tanto, se consideró que se debía realizar en el centro de convivencias y esto facilitaría tanto la convivencia del padre como de los menores y se buscaba también evitar una situación de más problemática para los niños. Es así entonces que aún como hemos visto en este caso, la medida de restricción de la convivencia no debe ser absoluta y la tendencia es mantenerla, convivencia entre los niños y sus padres, claro, siempre también privilegiando la zona de salud, pero en una tendencia progresiva a buscar el apoyo tecnológico y también el apoyo presencial cuando esto sea posible y de acuerdo al caso concreto que se esté estudiando. Por ello, es importante la mayor sensibilidad de todos los sectores sociales, familiares y de los poderes con la finalidad de hacer un diseño especial en tocar los puntos claves y estratégicos para abordar las problemáticas actuales de las personas en tiempos de pandemia y en tiempos que ya se acercan a una pospandemia con todas las implicaciones de salud, laborales, económicas, emocionales, psicológicas, de convivencia, de necesidad de restaurar, de necesidad de implementar alimentos o convivencias que requieren las personas. Y poder lograr encontrar ese nuevo equilibrio entre los seres humanos que dignifica nuestra posibilidad de llamarnos personas y de llamarnos familias y de llamarnos sociedad. Por mi parte, pues esta sería la conversación que el día de hoy me fue muy importante compartir con ustedes y hacerles de su conocimiento. De la misma manera, agradecer profundamente la oportunidad de estos medios tecnológicos para poder acercarnos con mayor amplitud a más personas y que sepan todos que estamos trabajando conjuntamente en todas las áreas para poder abordar estas problemáticas y devolver a las personas en mayor medida todos sus derechos que pudieran estar comprometidos en una situación. Muchas gracias y excelente tarde.